Comenzamos un nuevo capítulo, una nueva sesión de Discipulado Nivel 1. En esta ocasión traemos un tema que entendemos que es muy importante y además un pilar fundamental para nuestra vida cristiana, que es la fe. Antes de nada, sigo presentándome, aunque ya muchos me conocéis. Mi nombre es Antonio González y quiero dar la bienvenida a todos aquellos que se están conectando a través de las redes sociales, a través del canal YouTube. Bienvenidos a todos. Sabéis que tenéis un contacto, un correo electrónico donde podemos interactuar de una manera libre, dudas, preguntas, cualquier asunto en el que queramos o que queráis profundizar, estamos a vuestra disposición. Venimos arrastrando, ya sabéis, la idea de vida, discipulado es vida, y hoy vamos a hablar también vida. Espero que sea capaz de transmitiros pues, lo que realmente es la fe. La fe es un tema tan complicado como nosotros queramos hacerlo, o tan sencillo como nosotros queramos hacerlo. Yo en esta ocasión he preferido hacerlo sencillo precisamente para no complicarnos mucho. La fe es uno de los temas que vamos a encontrar constantemente en la Biblia y que además cualquier predicador o estudioso de la Biblia va a hablar constantemente, porque siempre vamos a necesitar fe. Contestaremos en esta sesión a tres cosas fundamentales. Primero, ¿qué es la fe y para qué es la fe? Por otro lado, ¿cuál es el ADN de la fe? O dicho de otra manera, ¿cuáles son los ingredientes o los componentes que va a tener o que tiene la fe? Y por último, como viene siendo habitual, el valor añadido que tiene la fe. Tiene un valor de por sí, pero un valor sobreañadido de la fe. Empecemos entonces. Como decía antes, hablar de fe puede ser muy largo, extenso, complicado, profundo, pero trataremos de hacerlo lo más sencillo posible. Sabéis que venimos arrastrando Mateo capítulo 7, la historia de construir la casa en la roca, en vez de en la arena. El texto de Mateo 7 ya vimos que habla también de las circunstancias. Cuando vengan los vientos, cuando vengan las tempestades, esa casa permanecerá. Ya os diré, lo primero que os diré es, como esa introducción antes de definir lo que es la fe, que si queremos sostenernos en esos avatares de las etapas de la vida, esos vientos, esas mareas, esas situaciones complicadas, de cualquier situación que podamos vivir, vamos a necesitar esta cosa que se llama fe. ¿Qué es, por tanto, la fe? Fe es creer, os lo voy a leer tal y como lo he escrito, es creer que lo que Dios ha dicho lo va a hacer. Pero te lo voy a resumir todavía mucho más a través de un texto que hemos citado cuando hablamos de que lo que nos pasó a nosotros era algo espiritual. Está en Efesios capítulo 2 y verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fe es una herramienta. Fe es un medio por el cual tú y yo vamos a poder obtener, coger, tomar, disfrutar precisamente de la vida plena que el Señor nos quiere dar. Nos ha dado ya por gracia, nos ha regalado por gracia, pero además nos quiere dar. Y nos la quiere dar además para vivir físicamente, o sea, en la etapa, en el momento en el que estamos viviendo ahora mismo, necesitaremos para esa vida fe. Fe es un medio, una herramienta. Hay un ejemplo en la Biblia cuando aquellos discípulos van en la barca con Jesucristo y Jesús llega a ellos en medio de la noche, después de que había estado orando, llega a ellos caminando por el mar y empiezan las olas, empiezan la barca a moverse y ahí aparecen estos discípulos pues con miedo. Y Jesucristo, fíjate que no les habla del miedo. ¿Tener miedo? Pues claro, ¿cómo no van a tener miedo? Lo que les censura es hombres de poca fe. Luego, por tanto, es tan importante saber coger ese medio, esa herramienta que Dios nos ha dado para poder vivir esa vida. Puede ser que la vida que vivamos
haya miedos, bien. Puede ser que nuestras barcas, por usar el símil del ejemplo bíblico que os he comentado, se puedan tambalear, pero que la herramienta que ha previsto Dios para nosotros, para que cualquier ser humano que ha entregado su vida al Señor pueda tomar de sus cosas, se llama fe. Una herramienta, un vínculo, un canal. Esto es como las wifis o como el canal de YouTube, es decir, hay un contenido, hay un mensaje del que os hablé la sesión anterior cuando hablé de las Escrituras. Es decir, ese mensaje se va a convertir en fe, en ese canal por el cual yo voy a poder vivir lo que la Biblia está diciendo que yo puedo vivir. Por la fe alcanzamos el regalo de la salvación. Por la fe sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. Por la fe podemos ser sanos o libres. Por la fe todo lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros es y será y es posible. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El camino, el vínculo de esa vida de salvación se llama fe. ¿Cómo lo obtengo? Por fe. No es por obras, Efesios capítulo 2, sino es todo lo contrario, es fe, es otra cosa. ¿Cómo es ese ADN? Es decir, ¿cuáles son los componentes de esa fe? Cuando alguien tiene fe, hay unos componentes, se va a dar siempre, en todas las personas que tengan fe, estos ingredientes que te voy a decir, estos componentes que son el ADN propio de la fe. Quizá no se den todos de tirón, todos a la vez, se dará uno, se dará otro, pero todos los que tenemos fe, y digo tenemos porque yo ya doy por hecho que tenemos fe. Si hemos entregado nuestra vida al Señor es que ha habido una fe primera que nos ha llevado a la salvación. Como hay fe en nosotros, podemos tomar de esas cosas y se va a dar siempre en nosotros esos 4 elementos que tiene que tener toda fe. Os los comento. Hebreos capítulo 11 y verso 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la definición de ese texto, de este versículo, que es ya en sí mismo un principio de vida para todos nosotros, para todos los creyentes, para todos los hijos de Dios. Se ha predicado mucho, se ha hablado mucho, y esta es la definición. Si alguien nos pregunta qué es la fe, nosotros siempre decimos esto, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta definición bíblica del autor del libro de los Hebreos, nos encontramos esos 4 ingredientes que componen el ADN, se va a dar en nosotros. El Señor Jesucristo ya no solamente les censuró en alguna ocasión la falta de fe que ellos tenían, sino que en algún otro momento los discípulos se acercaron a Él para decirle, Señor, aumentanos la fe. ¿Y cómo sé yo que mi fe ha aumentado? Cuando yo veo que estos 4 elementos de los que yo te voy a estar hablando ahora aumentan también en mi vida, se empiezan a dar se van a dar de una manera mucho más profunda, mucho más evidente en cada uno de nosotros. O sea, no se tienen por qué dar todos a la vez, aunque obviamente se dan todos a la vez, pero en algún momento resaltará uno, en otros momentos de nuestra etapa de la vida resaltarán otros, pero al final hay un ADN. La fe tiene algo que se ve en el interior, que tú lo ves en tu interior, pero que además también tú lo ves en el exterior y que los demás también lo vemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Primer elemento es certeza. Certeza tiene que ver con que no hay error, con que es seguro. La fe es certeza de que Dios existe, de que Dios cumple sus promesas, de que ha dicho que somos hijos de Dios y se nos ponga la vida como se nos ponga. Le fallemos al Señor si le fallamos, o las circunstancias, los vientos, las mareas. Hay una certeza. Cuando alguien tiene fe, lo va a saber internamente, especialmente internamente, pero ese mundo interno al final sale también en lo externo. La persona de fe, o cuando se produce fe en nosotros, de cómo se produce fe, veremos la siguiente sesión, pero va a salir siempre a la luz una certeza. No hay error. Estoy cierto. Lo que Dios ha dicho es
cierto, es seguro. Eso se llama fe. Puedes pensar que se llama otra cosa, pero estamos hablando de la Biblia, de nuestra vida plena. Yo tengo que tener esa certeza. Y yo no digo que tengo que tenerla, sino que además se va a dar dentro de la fe. Por otro lado, nos habla de esperanza. Esperanza tiene que ver con el ánimo que tiene uno pensando o viendo que algo es posible. Es decir, yo tengo esperanza de ser sanado cuando veo que es posible, no por mí mismo, sino que hay una posibilidad, en este caso en el Señor, de poder ser sano, o de poder ser libre, o de poder vivir una vida más plena. Certeza, por un lado, y esperanza. El que tiene fe tiene esperanza, una esperanza interna que tiene que ver con un ánimo esperanzado, con algo expectante en el corazón que te dice, sí, lo que Dios ha dicho es cierto y sí, yo tengo esperanza, tengo un ánimo de poder conseguir, de que eso que está diciendo la Biblia de mí, yo o para mí es posible, no tanto por mí, sino por Dios. Por otro lado, es convicción. Estoy convencido internamente. Y estoy convencido internamente aunque vea otra cosa. El convencimiento, yo no sé si tú supongo que vives, que tienes unos valores de vida que son convicciones personales tuyas que te ponen los pies en la tierra, ¿sabes? Y que tú vives conforme a esas convicciones. Estoy hablando de que la fe tiene un ingrediente que se llama convicción interna. Tú estás convencido, estás persuadido. Da igual lo que te diga uno, lo que te diga otro, y da igual, sobre todo, la circunstancia que uno está viviendo. Hay una convicción interna. Certeza, seguridad, esperanza interna, un ánimo esperanzado. Y el tercero, una convicción pues firme de que realmente interiormente yo estoy convencido. Y por último, habla de las cosas que no se ven. Esto quizá en otro momento podamos verlo, en otro nivel, podríamos hablar de lo que es la vida en el espíritu. Pero la fe te va a llevar a algo que se llama una conexión con el mundo espiritual. Y eso se va a dar. Vas a ser capaz, y quizá no sea capaz con mis palabras de expresarlo, pero de poder conectarte con un mundo espiritual. Soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La fe tiene ese convencimiento de que yo puedo coger algo que no es tangible, que no se puede tocar, que no es natural, todo lo contrario, es algo espiritual. Y la fe tiene ese ingrediente. ¿Y cuál es ese valor añadido que te quiero dar? La Biblia habla también, el apóstol Pablo, San Pablo, dice en Romanos 1, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Con la fe yo tomo las cosas del cielo. Por la fe yo tengo esperanza, tengo certeza de que Dios va a cumplir su obra en mí. Pero te diré algo, el justo por la fe vivirá. Cuando la Biblia habla de justo, se refiere a ti, se refiere a mí, a los salvos, a los que hemos entregado nuestra vida al Señor, a los hijos de Dios. ¿Sabes? Esos justos podremos vivir en esta tierra. Ya no te digo en la venidera, te hablo de esta tierra, en la etapa de la vida en la que estés. Vas a poder vivir de una manera plena. Por eso la fe es tan importante. El justo por la fe vivirá. No se trata de conseguir cosas, de tener cosas, de obtener cosas de Dios, sino además que yo viva en esta tierra con esa fe que me permite estar conectado con el cielo, que me permite tener una certeza interna, una esperanza interna, una convicción interna de que Dios va a obrar. Y de esa manera yo podré vivir con tormentas o sin tormentas, con situaciones difíciles o con situaciones menos difíciles, pero yo poder vivir, sobre todo, de esa manera plena. Te dejo una reflexión. Sería interesante que pudieras leer Hebreos capítulo 11. Es un capítulo que habla de fe, sobre todo de lo que llama la Biblia héroes de la fe. Léelo con detenimiento, léelo con detenimiento. Es muy, muy, muy interesante. Y por último, que pudieras hacer una oración. O sea, fe y oración están unidas. En la próxima sesión quizá hablaremos de esto. Están unidas. Una oración al Señor para decirle,
Señor, aumenta mi fe. Necesitamos que nuestra fe aumente, nuestra certeza aumente, nuestra esperanza aumente. Así es que, por mi parte, nada más. Espero que haya sido edificante para vosotros y que podamos construir un buen pilar de fe en nuestra vida cristiana. Sigo animando a que nos podamos suscribir al canal de YouTube y cualquier duda, pregunta, podáis contactar a través del correo electrónico. Por mi parte, nada más. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.